Vamos a continuar nuestro estudio bíblico, 1 Corintios. Ahora entramos al capítulo 14. Mm. Capítulo 14, y ya lo había señalado cuando vimos el capítulo 2, en donde se mencionan los dones espirituales. Y es que en el capítulo 14 ya el apóstol Pablo ahonda más en las famosas lenguas. Em, Ahora, tratando un poquito el contexto de este capítulo, es muy importante comprender que se estaban dando muchos desórdenes adentro de la iglesia, y es por eso que el apóstol Pablo atiende diferentes cosas. Y en este caso está tratando el asunto de las lenguas y está tratando el orden adentro del servicio, adentro del culto, porque ya estaba dando problemas. Es por eso que más adelante se verá que el apóstol Pablo señala de que haya orden. Está bien si quieren hablar las lenguas, si quieren dar lenguas y profecía, y así diferentes dones que existían adentro de la iglesia de Corinto. Es correcto, pero dice el apóstol Pablo que se haga con orden. Es debido a esto, se estaban dando desórdenes adentro del servicio, y es por eso que también menciona lo de las mujeres al final del capítulo. Pues se menciona de las mujeres, que no es bueno que hablen y todo lo demás, y es en donde em, tenemos que entender que de lo que está hablando Pablo es del desorden adentro del servicio que se estaba dando, y es por eso que habla de esa manera. No es que el apóstol sea machista y que le niegue el hablar a las mujeres o que estuviera en contra de las mujeres, sino el desorden, el problema que se estaba dando ahí en la iglesia de Corinto. Y es por eso, ese es el contexto. El apóstol entonces empieza a ordenar la situación, empieza a ordenar este asunto de los dones, y lo bueno con todo esto es que nos ilustra para qué sirven los dones, de qué se tratan los dones, cuál es el fin de los dones, y por otro lado, muy importante, entender de que todavía no estaban las cartas de Pablo. El Nuevo Testamento no estaba escrito, apenas se estaban escribiendo algunas cartas, tampoco estaban los evangelios, los cuatro evangelios que ahora nosotros conocemos, y pocos tenían acceso al Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento es cierto que el Nuevo Testamento surgió y de ahí salieron las revelaciones, aunque más exactamente toda esta revelación vino por el Espíritu Santo, de acuerdo con el crecimiento y la enseñanza de nuestro Señor que le dio a sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Que todavía esto no se había distribuido. Todavía esto no se había distribuido. Eso es parte también del contexto. Y esa es la razón también por la cual el apóstol enfrenta la situación de las lenguas. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Para que vayamos ahondando esta situación de las lenguas. Cada quien tiene su propio criterio. Los fundamentalistas por lo general creemos o se nos atañe de que nosotros ya no creemos en las lenguas, y eso no es verdad. Pero cada quien es diferente, ¿no? Es decir, hay quienes son completamente escépticos, entonces niegan por completo la situación de las lenguas y la inspiración del Espíritu Santo, y bueno, solamente se quedan apegados al estudio bíblico, como si el estudio bíblico fuera la vida del Evangelio, cuando no lo es un instrumento nada más. El estudio bíblico es un instrumento, pero la guianza del Espíritu Santo, Él la tiene que dar a cada creyente de acuerdo con su corazón, su entrega y su búsqueda al Señor. Esto es muy importante. Cuando llegamos a ser como fundamentalistas muy escépticos, pues entonces se da este problema de que dejamos de creer, y por no caer en ciertas situaciones que caen otras denominaciones, entonces nos quedamos en de una vez, ya no creo. Y simplemente nos interesa el estudio bíblico, pero no lo aplicamos, no lo entendemos, no crecemos, no nos desarrollamos y diferentes cosas. Entonces, hacia cualquier denominación se puede hacer críticas al respecto de esto de las lenguas y de su comprender en cómo el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos cambia. Por supuesto, ¿qué pasa con las denominaciones fundamentalistas que tienen ese escepticismo y entonces definitivamente ya no pueden tener ese toque del Espíritu Santo? Eso es así.
El apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje que existen las lenguas en oración y existen las lenguas públicas, las lenguas que se dicen en la congregación y existen las lenguas que son en oración. Y por supuesto tenemos las lenguas, así como lo que pasó en el Pentecostés, las lenguas que son de otro idioma, o sea, hacia la gente, hacia los extranjeros. En el Pentecostés el Espíritu Santo reparte lenguas que son de otro idioma. Ya hablaron como el idioma de los medos, de los partos, elamita, si no estoy mal, y así varios idiomas se mencionan en aquel entonces. Cuando fue el Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora, aquí el apóstol Pablo definitivamente está hablando lenguas inentendibles, no de otro país, sino de que no se conocía, no se entendía. Y lo vamos a ver. Vamos a ver qué características tiene esto. La importancia de las lenguas, especialmente en ese momento, cuál era la razón de las lenguas en ese momento y muy importante, el don de la interpretación de lenguas. Que por cierto, el don de interpretación de lenguas básicamente es el que se ha deshecho o se ha evitado ya. Es decir, es muy extraño, pero existen las denominaciones que creen en las lenguas, pero no creen en la interpretación de lenguas. Entonces ya no se preocupan por la interpretación de lenguas, aunque el apóstol Pablo aquí nos habla de que es menester, es importantísimo. Si van a hablar en la congregación, tienen que tener interpretación de lenguas porque están recibiendo un mensaje divino. Pero ya la interpretación de lenguas ya no se da. Entonces, algo que yo concluyo personalmente, cada quien puede concluir lo que desea, pero es muy importante ver que están los fundamentalistas, las denominaciones fundamentalistas por un lado, o sea, las de hace muchos, muchos años, ¿no? Y pues en su gran mayoría ya no se preocupa o ya no se atiende la situación de las lenguas. Y por otro lado están las nuevas denominaciones o estas otras denominaciones que sí tienen que ver mucho con las lenguas, pero ya no atienden la interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que el Espíritu Santo ya no está dando mensaje en lengua propiamente, sea lo que sea que cualquiera crea o piense o decida, pero el Espíritu Santo ya no está mandando ese mensaje público, queda el mensaje en oración. Pero el asunto es entonces, ¿por qué ya no manda el mensaje público? Entonces vamos a ir viendo todo este capítulo y sus pasajes, cuál es la idea de las lenguas, por qué el Espíritu Santo envía las lenguas, y por eso es que quería dar este contexto. Versículo 1, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Muy importante la idea de profetizar. La idea de profetizar significa ser un portavoz. Propiamente eso es lo que significa ser un portavoz. ¿Y un portavoz de quién? Un portavoz de Dios, obviamente. Entonces, tenemos que entender cuál es la idea del profeta. Si es un portavoz de Dios, tenemos que pensar en, ¿será que Dios lo único que quiere hacer es adivinarme? Decirme cómo me va a ir mañana, decirme cómo me va a ir este mes, decirme cómo me va a ir este año o el año siguiente. ¿O tiene más que decirme Dios? Dios tiene mucho más que hacer y Dios tiene mucho más que decir. Prueba de todo esto está casi todo el Antiguo Testamento, pero principalmente todos los profetas mayores y menores, como nosotros les nombramos. Todos estos profetas llamaban a la conciencia, hablaban sobre el pecado, hablaban de juicio, su premonición o su ver hacia el futuro era precisamente sobre juicio que venía a causa del pecado. O el Señor advirtiendo, viene juicio a no ser que ustedes se arrepientan. Si se arrepienten, todavía se va a esperar el juicio. Y el Señor esperó muchos siglos, varios siglos todavía, después que enviaba a los profetas y hacía todo este llamado. Entonces, un profeta es un portavoz de Dios. Un portavoz de Dios tiene el mensaje de Dios y el mensaje de Dios no es solo adivinar. ¿Quién es el que adivina? ¿Quién es el que hace adivinanzas? Obviamente es el diablo. Lo vemos a través de sus instrumentos, secuaces, los que él utiliza, sus ministros. Entonces, sí, te va a ir bien en este trabajo o te va a ir bien en esta entrevista o tienes que hacer tal conjuro para que te... ¿Ya? Ese es el diablo. Dios no es así. Entonces, la profecía, y lastimosamente eso se ha desvirtuado mucho, la profecía que menciona aquí el apóstol Pablo es ser un portavoz de Dios, dar el mensaje de Dios, decir lo que Dios dice.
y lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Es a eso a lo que se refiere el apóstol. No está hablando de adivinar el futuro, como ahora se utiliza bastante. Y se toma entonces al profeta a ver cómo me va en este trabajo, cómo me va en esto. No, ¿qué es lo que Dios tiene para mí, para mi alma? ¿Qué es lo que Él sabe en lo secreto y qué es lo que quiere, el mensaje que quiere darme? Eso es lo que tendría que interesarse la iglesia de hoy. Cada quien es libre de acuerdo a su conocimiento, comprensión o incluso creencia de entenderlo, pero es a eso a lo que se refiere el apóstol con profecía. No está hablando de adivinar el futuro, está hablando de dar el mensaje de Dios. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy importante. Entonces, ¿la lengua de qué se trata? Hablar a Dios. Estamos hablando a Dios por medio del Espíritu Santo o aún más. El Espíritu Santo está hablando a Dios a través de nosotros. Perdón, esa es la primera función de las lenguas, hablar hacia Dios. Entonces, aquí empieza la idea de la oración en lenguas, del orar en lenguas. Aún así, el apóstol tiene varias cosas que decir al respecto y tenemos que tomar conciencia de esto. Las lenguas entonces es un hablar a Dios. Ahora, se daban entonces las lenguas en ese momento, en este contexto y en esto de lo que está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, se daban las lenguas en público. También va a hablar de eso. Es por eso que digo, tratemos de ubicar las dos situaciones porque el apóstol nos va a hablar de las dos cosas, de las dos cosas. Versículo 3. Estamos, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, tiene que ver con lo de ser portavoz. Tiene que ver con el mensaje que Dios da a las personas. Y este mensaje, ¿cuál es su sentido? Su sentido es edificación, si tienen ahí donde remarcar ese versículo, porque ese es el sentido de la profecía o de la predicación. Si quieren también ahora ya le pueden llamar enseñanza, sermones, incluso también de la Biblia, pues ese es el sentido de la Biblia. Edificación, exhortación y consolación. Háganse esta pregunta, ¿nosotros de dónde recibimos esta palabra? Ahora, edificación, exhortación y consolación, obviamente la recibimos de la Biblia. Es la Biblia la que nos habla. Es la Biblia la que nos muestra estas cosas. Es la Biblia la que está cargada de todo esto. Edificación. Tenemos que crecer como creyentes. Tenemos que crecer como discípulos de Cristo. Que Él se manifieste más a nosotros. Y eso es la Biblia. Más que claro. ¿Se recuerdan que la Biblia es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir? Lo menciona el apóstol Pablo, su discípulo más importante. Entonces, es la Biblia de lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Pero ¿se recuerdan lo que dije hace un momento? No estaba, apenas estaba escribiendo algunas cartas del Nuevo Testamento y si no estoy mal para este momento, si mucho, estaba nada más el Evangelio de Marcos y por supuesto no estaba difundido a través de toda la cristiandad. Entonces, ¿qué pasa? Es esta la razón por la cual Dios envía el don de profecía. Ya vimos que también está el don de profecía, capítulo 12, 1 Corintios, está el don de profecía. Que, ¿qué es lo que hace? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Edificar, exhortar, consolar. Muy interesante. Bueno, a veces no me gusta hacer esto porque o sea, hay muchos, muchos casos, pero no me gusta hacer esto para que no se entienda como que estoy siendo acusativo hacia los que hoy se dicen profetas, pero un profeta le dijo a Dios, se subió a un taxi y le dijo a Dios, no le digas al taxista lo que yo soy, dile lo que yo digo de él. Entonces, ¿cómo es posible Dios, hablándole a un profeta, háblale a esta persona, pero no le hables de mí? Es ilógico. Pero ¿cómo se desvían? Y entonces, háblale lo que yo digo de él. O sea, ¿qué? Adivínale. De eso se trata ahora. Adivínale quién es él, qué es lo que voy a darle, todo lo que voy a hacer de él y diferentes cosas. A lo que me refiero es cómo se está tergiversando el mensaje. Aquellas personas que creen, que viven y que
todavía andan detrás de la situación de los profetas. Nosotros lo que pasa es que no creemos en el profetismo, aún así el don de profecía se puede dar. Hay varios pastores que han tenido, varios siervos y siervas de Dios también que han tenido esos dones y por supuesto hay que aprovecharlos, pero ¿cuál es su fin? Vean, por eso les dije, remarquen este versículo. Su fin es la edificación, exhortación y consolación. Y todo esto tiene que estar bajo la regla de la palabra de Dios, o sea, bajo la regla de la Biblia. Nosotros ahora tenemos la Biblia y es imposible, como lo mencionaba hace un momento, que un profeta reciba un mensaje directo de Dios. No le hables a esta persona de mí o de quien yo soy. Es ilógico, es imposible que eso suceda. Pero eso es lo que se está dando ahora. Y ahora lo que se da es nada más una adivinación. Esto te va a pasar, esto te va a traer Dios. Ahora, ¿es ese el mensaje que Dios quiere dar? ¿Es eso ser un portavoz de Dios? ¿Verdad? Quiero que quede bastante claro que el mensaje dado por el don de profecía desde el tiempo del apóstol Pablo era ¿por qué? Porque estos hermanos no tenían toda la literatura, por así decirlo, o todo el instrumento de la palabra de Dios como el que tenemos nosotros. Es por eso que el don no es que se ha acabado, sino puede ser que ha ido evolucionando. Ahí podemos usar ese término. En el caso de las lenguas en oración, pienso yo que todavía existe, pero son lenguas en oración. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo lo quiere dar o lo puede dar. Y entonces entraríamos al error de algunos en donde viene el escepticismo. El escepticismo es tal en el caso de los fundamentalistas de que incluso no creen en los ángeles, no creen en los demonios, no creen en los milagros o tratan de darle explicación a los milagros. ¿Por qué? Porque han perdido la fe. Su escepticismo es tal que han perdido la fe. Y por supuesto, no van a creer para nada en los dones del Espíritu Santo. Simplemente dicen, ya no están activos, ya no se necesitan, ya no, ya no están funcionando y diferentes cosas van a ver, pero en realidad están tratando de encubrir su escepticismo, su falta de fe, su desconfianza hacia Dios y de que su creer es más una religión que otra cosa. Por supuesto, cuando es una religión, nada más su forma de creer, pues entonces no hace falta cambiar, no hace falta mejorar, no hace falta confiar ciegamente en Dios y diferentes cosas. Entonces, es un problema. Es un problema lo que está pasando porque estamos viendo quienes dicen ser profetas en realidad no son profetas, porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra regla, esa es nuestra norma. ¿Y por qué en este momento había tantos que el apóstol Pablo señala este problema, esta situación que se estaba dando en Corinto, en donde en Corinto los creyentes se levantaba uno y dice el Señor esto y esto. Y aquí tengo profecía, se levantaba otro o se levantaba otra. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo dice, sí, háganlo, hagan todas estas cosas. Es bueno y es importante, porque todavía no tienen todas las armas, toda la herramienta de la palabra de Dios, pero tienen que hacerlo con orden. Es por eso que atienden este capítulo las cosas. Noten que el Espíritu Santo da conforme a la necesidad, conforme a lo que hace falta. Todavía no estaban las cartas, todavía no estaban los evangelios. Y por supuesto, la gran mayoría de la gente no tenía acceso al Antiguo Testamento, sin mencionar toda la gente, toda la gran multitud de gente que por ser esclavos o por ser muy pobres o alguna cosa así, pues no tuvieron educación, así que ni siquiera sabían leer. A pesar de todo esto, sí hubo ciertas desviaciones con algunos teólogos, especialmente en los primeros años, algunos teólogos que se fueron desviando y convirtieron el Evangelio en una situación o una sarta más de actos y de buenas acciones, más que lo que menciona el apóstol en su palabra y los apóstoles y el Señor en su palabra, la situación de la fe, encomendarse al Señor y que sea el Señor quien haga la obra en nosotros. Esto fue atendido por el Espíritu Santo aún así. La ventaja que tenemos nosotros a través de tener la palabra de Dios así escrita es que no tenemos que confiar en los escritos de Agustín, en los escritos de Tomás de Aquino o los escritos de Orígenes. O sea, todos ellos fueron buenos, hicieron muchas cosas y por supuesto a muchos los martirizaron, pero se fueron desviando un poquito algunos.
No digo todos, algunos se fueron desviando y fueron tomando más un sentido de hacer, de actuar, más que de creer y de confiar, tal como nos manda la palabra de Dios. Así que todas estas cosas están, pero lo bueno es que el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos guiará toda la verdad, lo dice la palabra de Dios, lo dicen los apóstoles y es lo bueno, ¿no? En donde dejemos que el Espíritu Santo simplemente sea el que nos hable, el que nos use, el que haga la obra. Y por supuesto, no le estemos poniendo corazas o estas camisas de fuerza para que el Espíritu Santo no actúe. Decir que el Espíritu Santo ya no actúa, ya no hace milagros, ya no hace esto, entonces es ponerle coraza de fuerza. El Espíritu Santo sigue siendo fuerte, sigue siendo omnipotente, sigue siendo Dios. El problema es cuando nosotros decimos, no, ya no lo va a hacer, no, no lo puede hacer. Ahí soy yo quien no tiene fe en el Espíritu Santo. Y el problema es mío, por supuesto, no del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Es diferente. Y él decide lo que va a usar cuando él quiera usarlo y en la forma como él decida usarlo. Así que simplemente es encomendarnos a las manos de él. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahora, se edifica a sí mismo, pero no completo. Más adelante el apóstol lo va a decir. Se edifica espiritualmente. Está hablando con Dios. Aquí está hablando de la oración espiritual, perdón, la oración en lenguas, versículo 4. Se edifica a sí mismo, pero edifica su espíritu. Su espíritu está hablando con Dios. Ahora, más adelante el apóstol va a decir, pero no tiene entendimiento. El entendimiento se queda sin nada. Así que no se trata de hablar y hablar y hablar solo en lenguas. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahí está. Otra parte muy importante. ¿Cuál es el fin de la profecía? El fin de la profecía es edificación de la iglesia. Nuevamente, la pregunta, ¿cómo conseguimos la edificación? A través de la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, de nada sirve la oración, de nada sirve la alabanza. Y prueba de esto son muchas iglesias que vemos ahora en donde todo es alabanza y cero palabra. Y no solamente cero palabras, sino que sí está en la profecía. Entonces, como está la profecía, ya no se necesita la palabra, no se necesita estudiarla o simplemente tomar ciertos detallitos bonitos, amados unos a otros y ya estuvo. Pero el centro de la palabra, lo que nos transforma, eso se ha obviado y se ha deshecho completamente. ¿Qué pasa? Entonces, por supuesto, las iglesias se desvían, se vuelven sectarias, hay pecado, hay divisiones y diferentes cosas. ¿Muestra qué? Que el Espíritu Santo ahí no está funcionando. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ese es el fin. De hecho, lo vamos a ver también con las lenguas. Las lenguas en público que se estaban dando, el apóstol explica. Si se dan estas lenguas, tiene que haber alguien que la interprete. ¿Por qué? Porque es un mensaje para edificar a la iglesia. Solamente hablar en lenguas no edifica a la iglesia porque ellos se quedan sin entender, sin comprender. Sí sirve a las personas de afuera, menciona el apóstol, porque es una señal para los de afuera. Aún así, está hablando de los tiempos acá, tiempos en Corinto, tiempos donde había muchos judíos por diferentes lugares. Recordemos la profecía que estaba en el Antiguo Testamento, donde decía el Señor que en los últimos tiempos iba a dar lenguas y van a profetizar y sus jóvenes van a ver visiones, mencionaba. Entonces, es gracias a esa profecía que la gente se convertía. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, la gente eh, escucha una forma de hablar distinta y pensará, bueno, están borrachos, así como dijeron en el tiempo del Pentecostés, pero no entenderían y no asociarían la idea de la profecía. Pero ese sería el contexto de los judíos en aquel entonces. Entonces, espero que se vaya entendiendo. La profecía es para bendecir, la profecía es para bendecir a la congregación, es ser un portavoz. Dios está hablando a través del profeta o a través del don de la profecía, es más exacto verlo así. A través del don de la profecía está hablando y la idea de Dios es edificación, exhortación, consolación, que es lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho la palabra de Dios ya se cerró su canon, ya fue inspirada y ya fue dada. Con esto no quiero decir de que sea
cerrado, como digo, a mí no me gusta ponerle una camisa de fuerza al Espíritu Santo y decir de una vez, el Espíritu Santo ya no va a hablar, pero vean la necesidad. Ahora ya todos tenemos la palabra de Dios, tenemos diferentes versiones, cada quien decide. Y lo importante es que deje que el Espíritu Santo use esa palabra de Dios principalmente para transformarle. Si la palabra de Dios no le transforma a usted en primer lugar, no va a transformar a nadie más que usted hable. Eso es un sentido elemental. Primero tiene que cambiarme a mí para poder cambiar a otras personas. Es el sentido de un creyente. Un no creyente no puede convertir a alguien. Tiene que ser creyente. Tiene que haberse convencido por el Señor Jesucristo, por su mensaje, para poder convencer a otras personas. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía tiene sentido y el propósito y el sentido de la profecía es la edificación. Muy importante. Revise las personas que ven a los profetas, que oyen a los profetas de hoy, revisen. ¿Están edificando a la iglesia? Su propósito es edificar a la iglesia. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque está edificando a la iglesia. ¿Qué ha dicho ahorita de las lenguas? Hasta ahorita lo que ha dicho es, el espíritu de la persona está hablándole a Dios, está orando a Dios. Pero él se queda sin edificación. Incluso más adelante dirá que el que ora en lenguas ni siquiera tiene provecho en su conciencia, en su conocimiento. Su conocimiento queda vacío. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, ahí está, para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué? Porque entonces sería una profecía. Ese es el sentido, sería una profecía. Ahora, ustedes dirán, ¿será que es un poco complicado esto? ¿Por qué? ¿Quién interpreta las lenguas? El que da las lenguas, el que profetiza. ¿Por qué el Señor no hace simplemente las cosas? Perdón, simplemente es la forma y la visión y el entender del Espíritu Santo y el entender de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento ustedes no van a encontrar solo profetas. En el Antiguo Testamento también van a encontrar lo que se llaman videntes. Y el caso de los videntes era, pues, tal como lo dice y como se entiende en la palabra, veían, recibían una revelación y ya. Pero no eran los encargados de entregar esa revelación. Los encargados de entregar la revelación eran los profetas. El vidente solo decía, esto va a pasar, esto vi, esto el Señor me mostró. Pero el profeta era él, nuevamente, el portavoz, llevaba la palabra de Dios. De hecho, en muchos sentidos, estos dos se complementaban a sí mismos. El profeta recibía del vidente, el vidente entregaba la visión, se la entregaba al profeta y el profeta terminaba de dar el mensaje, ya sea al pueblo, al rey, a los gobernantes o a quien quiera que sea por alguna misión especial. Perdón. Entonces, simplemente son formas y así fue como lo dispuso Dios en su esencia, en su elemento, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, así fue determinado. Estaban quienes recibían lenguas, pero estaban aparte quienes interpretaban las lenguas adentro de la iglesia precisamente para dar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Regresamos al mismo, versículo 3. Edificación, mensaje de edificación, exhortación, consolación. ¿Debido a qué? Debido a la falta de instrumentos de la palabra de Dios, la falta del instrumento de la palabra de Dios o de que estuviera a la mano de todos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Esa es la razón. Esa es la razón. Pero ¿qué pasa con una persona ahora que no sabe leer? ¿Qué pasa con una persona que tiene algún impedimento en sus sentidos? Pues el Señor le puede dar dones. De hecho, se ha comentado de un hombre que se sabe toda la Biblia, pero no es invidente, no puede ver. Se sabe toda la Biblia, de oído. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué dice en tal pasaje, número tal, tal? Dice esto y es exacto. Tiene que ver con esto. Y lo que quiero decir con esto es de que estos dones, en algún sentido también, Dios los ha convertido, el Espíritu Santo, perdón, porque son del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también los ha convertido en talentos. Hay hermanos en Cristo que muy fácilmente aprenden un idioma, después otro idioma, después otro idioma. ¿Por qué no decir que ese sería el don de lenguas? Ya transformado, ya evolucionado, llamémosle así.
Obviamente no creemos en la evolución del ser humano, creemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, formados, pero hablo de una evolución en que el don se ha convertido más en un talento, se ha vuelto o se ha volcado más hacia el cerebro, la mente, el conocimiento de las personas. Ya entonces ahora no vamos a ver al Espíritu Santo haciendo que alguien hable francés inmediatamente en un segundo, que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero se ha volcado un poco más hacia volverse un talento. Me refiero a algunas personas también y en algunos casos que se puedan dar. Ahora, en el mismo sentido, sabemos que el Espíritu Santo es suficientemente capaz para hacer a cualquiera que pueda hablar inglés, francés o lo que sea, no importa. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces se volvería profecía. Y el Espíritu Santo usó eso. Se hablaba en lenguas adentro de la iglesia, sí, pero él daba la interpretación. Por eso habla el apóstol de eso. Él daba la interpretación para que el mensaje directo del Espíritu Santo fuese dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían quienes no sabían leer porque no estaba la palabra, no estaban los evangelios y ya, etcétera. Lo he comentado. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Este es otro de los pasajes importantes. Otro de los pasajes importantes. Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿Dónde encontramos eso? Nuevamente, en la Biblia. Está hablando el apóstol de la Biblia. Pero ¿qué pasa? En ese momento no estaba ni completa la Biblia, ni mucho menos estaba distribuida. Es de eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y es esa la razón por la cual ahora nosotros vemos que el Espíritu Santo está haciendo más una evolución, un cambio o una transformación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de Dios aquí en nuestras manos y en cualquier instante nosotros podemos abrirla y leer ahí directamente las palabras de Dios. Tomen en cuenta que, por supuesto, hay creyentes que no, que quieren llamémosle el espectáculo. Que alguien se levante y que a todo pulmón y que empiece a hacer contorsión y diferentes cosas, pero si ahí está la palabra, la tiene ahí en la Biblia. ¿Para qué necesita más cosas? No quiero decir con esto que niegue en sí la guianza del Espíritu Santo. Creo firmemente en la guianza del Espíritu Santo y sigue funcionando. De hecho, ¿por qué hay muchos creyentes que se apartan? ¿Por qué hay muchos creyentes que no conocen? ¿Por qué hay muchos creyentes que no crecen? Porque no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que ser creyente es simplemente decir yo creo en Cristo y se acabó. Y es mentira. Hay muchos creyentes que creen que pues, se trata solo de leer la Biblia y se acabó. Solamente leer la Biblia no tiene sentido, no tiene ninguna función, no tiene ninguna lógica, ningún porqué. El apóstol entonces, recuerden, ¿quién recibió la revelación? Nadie como el apóstol Pablo. Nadie recibió la revelación. Ahora, ¿qué tenían los otros apóstoles? Tenían toda la vida del Señor Jesucristo, pero apenas eran 12. Se estaban convirtiendo por cientos y hasta por miles. Básicamente llegaron a ser la gran mayoría en todo el Imperio Romano y estamos hablando de aproximadamente 3 siglos. Entonces, la necesidad de la escritura era grande porque eran muchos creyentes en aquel entonces. Y en aquel entonces hubo muchos creyentes esclavos, que nuevamente digo, muchos de ellos no sabían, la gran mayoría no sabía escribir, la gran mayoría no sabía leer, pues esa no era su función, simplemente ser servidores de sus amos. Esa es su función. ¿Para qué iban a aprender a leer? No tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué? Es por eso que da el Espíritu Santo estos dones y es por eso que se manifestaban en ese momento. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo ahora sea menos o que el Espíritu Santo eso hizo antes y ahora pues ya no se necesita. No podemos decir claramente así o tan tajante. Es que ya no se necesita. Lo que pasa es que tenemos toda la revelación. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo que hace el Espíritu Santo y quiere hacer el Espíritu Santo es usar la revelación ya dada. Lo escrito, lo dejado por los apóstoles, por los profetas, lo que ahí está y nos habla al corazón. No necesita darnos
una gran manifestación. Lo que necesita es hablarnos al corazón, pero por supuesto, obedecerle, que ese es el otro gran problema de los creyentes. Dios nos dice, haz esto, no, no lo voy a hacer. Dios nos dice, haz aquello, no, no lo voy a hacer. Y por supuesto, así nos hacemos cada vez más eh, con un corazón duro, con un corazón que no quiere oír, con un corazón que no quiere obedecer. Tomen en cuenta, revelación, ciencia, profecía, doctrina, todo eso está en la palabra de Dios y no van a encontrar, o sea, la Biblia, no van a encontrar un lugar mayor o con una revelación superior. Cualquier persona que reciba alguna revelación tiene que estar de acuerdo, tiene que estar con los mismos parámetros de la Biblia. Y es por eso también que es a través de la Biblia que nosotros juzgamos las profecías, las formas, las revelaciones, las visiones actualmente. No se trata de simplemente negar, no se trata de simplemente decir no es correcto, sino se trata de usar por regla la misma palabra de Dios que sabemos que es una revelación absoluta y perfecta. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, dice versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hace todas estas formas, ilustraciones, el apóstol Pablo está ilustrando para hacer entender, miren, adentro de la iglesia tiene que entenderse todo, tienen que dar a conocer, tienen que comprender los demás lo que ustedes están diciendo. Si no, no sirve de nada. Simplemente llegar para hacer lenguas y lenguas no sirven de nada. Qué interesante, ¿no? Qué interesante para muchas iglesias, lastimosamente. Como digo, no les gusta la regla, no les gusta el sentido bíblico, lo que dice. Simplemente tienen que leer esto y aquí está más que claro. No debería darse en la iglesia simplemente el hablar porque sí. ¿Por qué? Porque se supone que si está hablando es para dar una señal, una instrucción, como lo que vimos acá, revelación, ciencia, profecía o doctrina, o lo que dice versículo 3, edificación, exhortación y consolación. Ese es el fin de Dios, no hacer un espectáculo. El fin de Dios es dar una palabra que llegue al corazón, a la mente, al entendimiento, a la comprensión de su iglesia. Si no, no puede ser edificada. Ese es el fin. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vean, perdón, el apóstol Pablo está repitiendo esto. Este es el fin, edificar a la iglesia, edificar a la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenían dones, pero los estaban usando mal, estaban actuando mal, había pecado, todo eso lo vimos a lo largo de toda la carta. ¿Y qué pasa? El apóstol Pablo les está diciendo todavía, ustedes son carnales, ustedes están luchando entre ustedes, entonces ¿de qué les sirven las lenguas? Están dando las lenguas y no tienen sentido, porque lo están haciendo con tal desorden que no están recibiendo la revelación que el Espíritu Santo les está dando. Y es esa también la razón por la cual no están siendo edificados. Bien, qué interesante. No se trata de tomar simplemente los dones porque sí. No se trata de ver un espectáculo de lo que sea. Quiero usar simplemente esa palabra. Pero hay ciertas formas en que se usa esto y hay, bueno, se ha dado testimonio a través de ciertos videos cómo se ha utilizado esto en donde ya no es un espectáculo, sino es algo ya ridículo. ¿Eso va a edificar a la iglesia? Eso sirve para edificación de la iglesia. Vean, el apóstol Pablo lo repite y lo repite y lo repite. Dios va a dar un mensaje y le está dando un mensaje a la iglesia,
para edificación de la iglesia. Esa es su función, ese es el fin, sea por lengua, sea por interpretación de lengua, sea por profecía, sin importar que sea la revelación, siempre el sentido es la edificación. Ustedes no se están edificando porque lo están haciendo con desorden todo esto. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes no se están edificando porque no están tomando en esto a forma de coherencia. Dios les está mandando los mensajes, pero ni siquiera los entiende porque simplemente se queda en lengua, por así decirlo. O toman tal desorden que no comprenden, no logran definir qué es lo que Dios está hablando. Por eso es tan importante el orden adentro de la iglesia, adentro del culto, adentro del servicio que hacemos al Señor. Es tan importante el orden, porque tenemos que tener coherencia. Y el apóstol habla sobre la coherencia. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Qué fácil está ahí, ¿no? El que habla en lengua extraña pide en oración interpretarla. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Era lo que mencionaba. Al principio el apóstol Pablo nos dice, bueno, ¿qué es la oración en lengua? La oración en lengua es mi espíritu, o más bien el Espíritu Santo hablando a través de mí a Dios. Le está hablando a Dios. Ahora, este versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, solamente recibe el beneficio de mi espíritu y es mi espíritu hablando con Dios. Pero ¿qué pasa? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Menciona el apóstol Pablo también en los primeros versículos que cuando se ora en lengua hay edificación, sí, pero del espíritu, no del entendimiento. Y aquí lo dice este versículo 14, mi entendimiento queda sin fruto. Es un mensaje entre el Espíritu Santo que está en mí y Dios. De eso se trata la oración en lengua. Pero de ahí yo no sé nada, mi entendimiento no lo sé, así que también hay que tener cuidado con eso, con esa fase, con esa parte, como quieran llamarle. El a orar en lenguas. Entonces yo cada vez que oro voy a orar en lenguas y me mantengo media hora orando. Bueno, no hizo nada, porque el entendimiento quedó sin fruto, sin comprensión. No hubo edificación y por supuesto no hubo crecimiento. Tal vez es cierto, hubo un mensaje entre el Espíritu Santo y Dios, pero ¿qué pasa con mi espíritu? Perdón, ¿qué pasa con mi entendimiento? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi mente? Nada, por eso es tan importante también la oración. Está bien, la oración en lengua es importante, pero es más importante la oración normal, formal, entendible, porque ahí sí todo mi ser recibe provecho y bendición. Quería que termináramos todo el pasaje, pero no nos va a dar tiempo. Todo el capítulo no nos va a dar tiempo. Estamos, versículo 15 tocaría que pues oraré en el Espíritu, pero oraré con el Espíritu, perdón, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuándo pasa eso? Pasa cuando hablamos normalmente. La oración o la oración en lenguas o la oración en el Espíritu es una oración que tiene que ver el Espíritu Santo en mí hablándole a Dios, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a algún conflicto que estaba o incluso más, un conflicto que se venía. El punto es que nosotros muchas veces no sabemos de todo eso, el entendimiento. Puede ser el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, orando a Dios precisamente para que estemos fuertes por algún conflicto que ya viene, pero nos deja sin entendimiento para que no tengamos temor en ese momento. Y de hecho, el mismo don, pues entonces nos daría fortaleza sabiendo que el Espíritu Santo está ahí. Es cuestión entonces de ver, perdón, los contextos. ¿Por qué? ¿Qué persona está hablando? Es fácil entender una persona que hace campañas, que va a diferentes países y diferentes lugares, que tendría que tener muchos de estos dones funcionando. No en el sentido de hablar en contra de la palabra de Dios. Tomen en cuenta, perdón, no hay nuevas revelaciones, no existen nuevos dones. No existen otras manifestaciones del Espíritu Santo o manifestaciones modernas del Espíritu Santo. Muchas de estas cosas se han traído precisamente porque se quiere dejar de lado la Biblia. Y cuando se quiere dejar de lado la Biblia, tenemos que entender que eso es obra del demonio. Eso no es obra de Dios, es obra del demonio.
Para Dios, su palabra no ha caducado. Para Dios, su palabra no es anticuada. Su palabra, de hecho, es universal. Que haya muchos que la malinterpretan, pues por supuesto, hay muchísimos. Incluso eso es lo que tratan de decir con respecto al homosexualismo, de que el idioma y las formas tratadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no quieren decir lo que ahora nosotros conocemos como homosexualismo o lesbianismo. De hecho, interpretan de que cuando Pablo o cuando los escritores santos dicen no se echen con varones, están hablando de a la fuerza, como que un varón viole a otro varón, y desde eso de lo que se habla. Entonces, si lo hacen sin violación, entonces no hay problema, según dicen estas personas. Pero es precisamente la mala interpretación y de hecho la interpretación satánica de la palabra de Dios y es definitivamente algo de lo cual nosotros tenemos que huir. Nuestra regla siempre es la palabra de Dios. Ahora, con respecto a la oración, es muy importante. Si el Espíritu Santo da en algún momento, pues, en oración las lenguas, pues obviamente hay que hacerlo. Pero importantísimo es orar con el espíritu y con el entendimiento. ¿Cuándo pasa eso? Cuando lo hacemos conforme a la palabra de Dios, conforme a las reglas que Dios nos dice, el Señor nos dice. Cuando oremos, oren al Padre, que nos dirijamos al Padre. Todas esas son reglas de oración que debemos seguir. Es la misma historia con la adoración. Recuerden que la adoración también fue un medio y muy importante, un medio didáctico, un medio de enseñanza. Por eso es que la adoración que a Dios le agrada es una adoración teológica. Tiene que ser teológica. Prueba de eso son todos los salmos. De hecho, salmos significa himnos. La palabra salmos significa himnos. Y por supuesto, todo se cantaba. Era el himnario del Antiguo Testamento, era el himnario del Israel antiguo. Pero lo que vemos ahí es revelación, escatología o literatura apocalíptica, vemos promesas, vemos profecías, se habla acerca de Cristo, vemos todo es teología. ¿Quién es Dios, cómo creó todas las cosas? Vemos todas esas revelaciones. Es por eso que la alabanza y la adoración que Dios le agrada no es una adoración que moderna o con este ritmo o cuál es el ritmo que a Dios le agrada. No se trata de eso. Se trata de teológico, que le enseñe a su pueblo quién es Dios y que aprendan a adorarle por quien Él es. De eso se trata. No podemos, aunque tengamos dones y recibamos dones, no podemos dejar afuera nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra forma de juzgar las cosas. Y es lo importante. Mencionaba que debemos aprender a juzgar inteligentemente y coherentemente todas las cosas. Incluso de eso se trata este pasaje. Más adelante el apóstol Pablo habla sobre el culto. Y ese es el asunto de todo esto, como mencionaba al principio. El contexto de todo esto es que los corintios se reunían y era un desorden. Se reunían supuestamente a alabar a Dios y era un desorden. Y sí se daban las lenguas y sí se daban estas cosas, pero dice el apóstol Pablo, hey, tienen que tener orden, tiene que haber coherencia, tienen que hablar genuinamente. No se trata simplemente de decir cosas incoherentes, tiene que haber un porqué. Y de seguro de todo esto le informaron al apóstol Pablo. Vamos a ver unos versículos más, unos versículos más, perdón. Versículo 16. Porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirás el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Muy interesante eso, el espíritu ocupa lugar de simple oyente. Al final, es cierto que el Espíritu Santo se hizo uno con nuestro espíritu. Es cierto que el Espíritu Santo es Dios, omnipotente, omnisciente y tiene todos los atributos divinos, por supuesto, pero está ocupando nuestro espíritu lugar de simple oyente. ¿Qué quiere decir? Dios nunca nos va a quitar nuestra voluntad. Dios nunca nos va a poseer, por así decirlo, como lo hacen los demonios. Dios nunca nos va a quitar nuestra libre decisión. Y es por eso que nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Aunque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero si nosotros no queremos ir a buscarlas, nosotros no queremos poner nuestra intención, nosotros no queremos cambiar, entonces simplemente no vamos a cambiar. Y el Espíritu simplemente tomará un lugar de oyente. Eso es. Versículo 17. Porque tú, a la verdad,
Bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, muy importante eso, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ese es otro versículo muy importante que se ignora en gran medida en cuanto a muchos creyentes de hoy, ¿no? No quieren leer la Biblia, no quieren conocer la palabra de Dios, no quieren estudiarla, no quieren dedicarse a ella. Simplemente reciben revelación y ya. Y simplemente con la revelación ya no necesitan ninguna otra cosa. O simplemente ahí mismo, cuando deben dar un mensaje o un estudio, entonces abren la Biblia, ahí entonces la voy a leer y de una vez me viene la revelación inmediatamente. Qué interesante. Pero no ese es el fin del apóstol Pablo. El fin del apóstol Pablo era meditar, tener entendimiento, dar entendimiento. Y como vimos, la regla son los versículos anteriores. Siempre la regla. Edificación, enseñanza, doctrina, revelación, profecía. Pero profecía acerca de lo que viene, profecía acerca de lo que Dios quiere dar. Profecía de lo que Dios quiere decirnos a nosotros y qué es lo que está pasando con nosotros. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Será una especie de, no insulto, pero un llamado de atención del apóstol. Ustedes están comportándose como niños. Ustedes están actuando como niños. Les dice el apóstol a los corintios. ¿Qué diría el apóstol a las iglesias actualmente? En muchos sentidos, muchos creyentes y muchas denominaciones han perdido su fe, su confianza, la seguridad de quién han recibido, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es cierto que aquí el apóstol Pablo menciona en unos versículos anteriores que es oyente, ocupa el lugar de oyente, pero se refiere en cuanto a nuestra voluntad. Ahora el Espíritu Santo quiere y usa los mensajes, los estudios, su lectura bíblica, su oración, para tocarle constantemente el corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que endurecemos el corazón. El problema es que pensamos que es simplemente mi imaginación, el problema es que pensamos que es la idea de este o la idea de aquel. No nos damos cuenta que es Dios hablándonos y la gente ha perdido ese interés y esa preocupación. Por supuesto, esto también se pierde cuando no obedecemos a Dios. Recuerda que si somos discípulos de Cristo es porque queremos imitarle, seguir su camino, ser como Él es, vivir su vida y sobre todo, más importante, que Él viva su vida en nosotros. Eso es lo más importante. Así que recuerden, cada vez que desobedecemos a Dios a través de su Espíritu Santo, entonces estamos perdiendo más de ese discipular y nuestro corazón se está haciendo cada vez más endurecido. Por supuesto, entonces no debe sorprendernos. ¿Por qué no creo? ¿Por qué no confío? Porque en algún momento yo dejé de obedecerle, de seguirle, de confiar. Por eso es tan importante el capítulo 13 que ya lo vimos, y tan importante entender que la fe obra por el amor. O el mensaje que le da el Señor a la iglesia de Éfeso. Tienes buenas obras, has hecho muchas cosas, has visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Desde aquel entonces ya había quienes decían que eran apóstoles y no lo son. Desde aquel entonces, pero esto tengo contra ti, esto tengo contra ti. ¿Qué? Has dejado tu primer amor. ¿Será que porque el Señor eh, en un sentido romántico como novio les está hablando de eso? No, lo que pasa es que al perder el amor, dejo de obedecer, dejo de seguirle, dejo de estar con él, dejo de buscarle y por supuesto se empieza a perder la fe. Simplemente se está siguiendo una religión y una religión no sirve para nada. Esta es la revelación que sí necesita la iglesia. Todos los que hablan en lenguas o no lenguas o revelaciones o profecías o lo que sea, qué bueno fuera que hablaran sobre eso. Que la iglesia regresara a su primer amor y se entregara a seguir y obedecer a Cristo hasta la muerte, despreciando sus vidas, como dice Apocalipsis el Señor, despreciando sus vidas hasta la muerte. Pero obviamente no está pasando y probablemente no lo veremos, al menos no en en el tiempo de nuestras vidas. Pero le dejamos todo eso al Señor.